Padre, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, vamos a ti, reconociendo nuestra necesidad de ti en todo tiempo, en cada momento, en cada instancia de nuestra vida y sobre todo para hablar de tu palabra, para enseñar tu palabra, para comprender tu palabra. Señor, que sea tu palabra, no la mía, que sean, Señor, tu corazón abriéndose a nuestros corazones y ser transformados en semejanza de tu Hijo Jesucristo. En esta hora, Señor, reconozco mi debilidad y reconozco, Señor, que necesitamos la iluminación de tu Espíritu Santo que habita en cada uno de los que han creído en el Evangelio. Padre, en esta hora te encomendamos este tiempo para que tú seas glorificado en ninguna instancia el ser humano, sino y ninguno de tus hijos o hijas, que tú solamente seas glorificado, que tú seas exaltado, que tú seas bendecido. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Bien, para comenzar este sermón me gustaría situarlos en el contexto de que a pesar de que estamos en situaciones difíciles, estamos pasando pruebas a nivel mundial, estamos siendo probados por esta pandemia, estamos siendo probados en términos políticos, sociales, incluso religiosos en diferentes aspectos, ya sea por iglesias que tienen malas enseñanzas o iglesias realmente totalmente herejes. Me gustaría hacerles la siguiente pregunta teniendo eso en mente, sabiendo que estamos pasando muchas cosas y cuántas más ustedes en la interna de su vida. ¿Qué pasa? ¿Hasta qué límite? ¿Hasta qué límite ustedes están dispuestos a involucrarse con la iglesia? ¿O hasta qué punto ustedes permitirían que la iglesia se involucre en su vida? Y es más, con todo lo que dije anteriormente, ¿qué pasaría o cómo reaccionarían si a algún hermano de alguna congregación que es reconocido por su buen testimonio llegase con una carta a su puerta y les estase tratando su vida espiritual en esa carta, corrigiendo quizás alguna mala práctica que ustedes no tenían idea de que estaban cometiendo? ¿Cómo reaccionarían? Si llega una carta con su nombre diciendo, ¿sabes qué? En esto está fallando delante del Señor. Bueno, lo que vamos a ver hoy día, como ya anticipamos, vamos a ver la carta a Primera de Corintios y en cierta medida encierra esas características. Una iglesia probada por el contexto histórico, siendo perseguida, porque desde el comienzo la iglesia cristiana ha sido perseguida, pero aún más podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo como misionero que se da el tiempo de escribir cartas a estas iglesias que fueron instauradas en lugares que no eran propiamente exclusivos de los cristianos o de la religión judía. Y vamos a ver cómo Pablo en esta carta trata la vida de la congregación. Para dar algunos datos de esta primera carta a los Corintios, fue escrita en el año 55 después de Cristo. Es una de las primeras, si no la primera carta que escribió el apóstol Pablo de 13 cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Esta la escribió en su tercer viaje misionero, estando él en Éfeso. Ya estaba en su tercer viaje misionero, escuchó, fue informado por alguna familia reconocidos por los de Chloe, de malas prácticas y de problemas internos que estaba teniendo la iglesia de Dios que estaba en Corinto. Podemos ver que los problemas eran como divisiones, rivalidades, había problemas matrimoniales, habían problemas de inmoralidad sexual, habían problemas de idolatría, habían problemas de abuso en la cena del Señor, habían desórdenes totalmente con los dones espirituales y también había un problema, un conflicto de ayudar a los hermanos económicamente. Y también había un hermano que para ellos era importante, que no había tenido la
disposición de ir a ver la iglesia de Corinto, y esto les había afectado fervientemente. Ahora todo esto no solamente se deriva de la naturaleza golpeada por el pecado que tiene todo ser humano, sino también por el trasfondo cultural que tenía esta iglesia. La iglesia de Corinto, como se dice, estaba habitada en Corinto, y Corinto era un istmo. ¿Qué significa eso? Que era una franja de tierra similar a una península, pero que en sus costados, en sus límites, tiene un alcance a dos continentes diferentes. Entonces era un paso fronterizo, un paso mercantil muy estratégico. Entonces había un flujo de gente grande en esa localidad. Pero no solamente eso, había también un asunto griego muy fuerte, la cultura griega estaba muy fuerte. Por más que era una provincia romana, una capital romana, tenía en sí mismo una cultura griega pegada hasta los huesos. Y de hecho había una acrópolis, que era una ciudad alta, y en esa ciudad lo que había era un templo para Afrodita, que es la diosa griega del amor. Es una falsa diosa, pero para ellos en ese entonces no era una mera mitología de la antigüedad, sino que realmente era una diosa que intervenía en su forma de vida. Me van a creer que habían sacerdotisas que ofrendían sus rituales, y esas rituales era la prostitución. Habían sacerdotisas, prostitutas que gratuitamente se ofrecían para dar ritual a la diosa Afrodita. Con todo esto, ustedes pueden imaginar que el problema de la iglesia de Corinto era grande, porque tenían esta lucha de esta nueva vida en el evangelio versus con todo lo que habían vivido anteriormente étnicos de un lugar específico. Y lo que vamos a ver hoy es que necesitamos nosotros, en comunión como miembros de la iglesia, ayudarnos, así como la iglesia de Corinto necesitaba la ayuda de diferentes hermanos, nosotros también hoy necesitamos de la ayuda de los unos de los otros, de los miembros de la congregación, el ayudarnos para vivir en santidad, de vivir esta nueva vida en Cristo, porque lo queramos o no, todos tenemos esta lucha con nuestra antigua vida de pecado y con la nueva vida en Cristo. Y este es el punto crucial, y esta es una verdad que nos va a estar hablando la palabra del Señor hoy, es que debemos de recordar cada día que si somos creyentes, somos santos en Cristo y hemos sido llamados para vivir en santidad. Y eso suena como un estándar imposible, pero es la verdad bíblica. Tenemos que enseñarlo así, tenemos que recordarnos a nosotros día a día como iglesia que somos santos en Cristo y hemos sido llamados para vivir en santidad. Para avanzar, me gustaría que fuésemos al libro de Primera de Corintios, como ya mencioné, está después del libro de Romanos. Y vamos a leer solamente los 3 primeros versículos de esta carta. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Titulé este sermón Carta a santos indisciplinados. Titulé este sermón Carta a santos indisciplinados. Y lo bosquejé de la siguiente forma. Primer punto es la autoridad del mensajero de Dios, versículo 1. La autoridad del mensajero de Dios, versículo 1. Segundo punto, la santidad de la iglesia, versículo 2. Y tercer punto, la bendición del creyente, o pueden agregar la bendición de la iglesia, versículo 3. Para comenzar y ir de lleno a este versículo, necesito decir algo antes, y es que en términos generales, esto, como dice ahí en la versión Reina Valera, es parte de la salutación o del saludo inicial a los hermanos que estaban en la iglesia de Corinto, pero tiene 2 partes.
Este saludo no termina en el versículo 3, sino que se extiende hasta el versículo 9, pero yo decidí predicar solamente hasta el versículo 3 porque lo que viene del versículo 4 hasta el versículo 9 es una acción de gracia. Entonces va a cambiar un poco el sentido para profundizar en ciertas verdades. El hermano que toque enseñar la próxima semana va a profundizar en estos versículos. Pero como le acabo de decir, como es habitual, podemos ver en el primer versículo que Pablo, el escritor, se está identificando y era algo habitual en la época. Cuando se escribía alguna epístola o alguna carta, los escritores se identificaban, pero podemos ver que Pablo no solamente se está identificando con su nombre, sino con el título, se está autodenominando o se está diciendo a sí mismo apóstol, pero está haciéndolo a raíz de la autoridad del llamado que Dios le hizo a su vida. Dios le hizo a su vida un llamado para ser apóstol. Y esta no es otra cosa que la expresión misma de la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver en Hechos 9. No nos vamos a detener en todas las citas que voy a estar mencionando porque sería muy largo. Pero eso, si ustedes lo quieren leer, lo van a encontrar en Hechos 9, en el primer relato de la conversión del apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo se está identificando como apóstol, llamado por el Señor Jesucristo según la voluntad de Dios? Bueno, son varias razones. Y una de las razones fundamentales era porque su pasado como fariseo, como un sacerdote, como alguien celoso de la religión judía, era conocido por toda la región que él estaba visitando, o mayormente en la región que estaba visitando. Era conocido como el implacable enemigo de la iglesia de Cristo, que era un opositor de Jesús y de su evangelio, además de ser perseguidor de la iglesia de Dios y testigo de la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Y esto lo vemos en capítulo 7 y capítulo 8 del libro de Hechos. Por eso, Pablo, el apóstol, enmarca que el Señor Jesús manifestó su amor, manifestó la gracia en su vida. Cuando iba a perseguir a la iglesia, iba por el camino que dirigía hacia Damasco. El Señor se manifestó y lo llamó para predicar el evangelio de él, del Señor Jesucristo. Y esto no es por mérito del apóstol Pablo, sino fue por el poder del Espíritu Santo. Y esto no es otra cosa que un designio divino. ¿Ven por qué Pablo está citando que fue llamado por Jesús? Para ver y hacer notar la autoridad que él poseía como apóstol. No se le ocurrió en su mente ser apóstol. Fue una sorpresa de gracia que Dios le entregó a su vida. Junto con eso, podemos marcar que el apóstol Pablo estaba marcando esta autoridad porque por medio de la predicación de él, muchos de los habitantes en Corinto fueron salvados y por él fue instaurada la iglesia de Dios en Corinto. Y eso lo vemos en Hechos 18. Era aquel que les había predicado el evangelio, por lo mismo tenía toda la autoridad y toda la responsabilidad de enviarle una carta a ellos. Este es un argumento que más adelante lo ocupa con mayor fuerza, diciendo que los hermanas y hermanos de Corinto son el sello de su apostolado. Son el sello, y eso lo vemos en 1 Corintios 9:2. La gracia de Dios se derramó con poder en la vida de Pablo y muestra de eso es personas salvadas en un lugar que era totalmente pagano. Ahora, como ya mencioné, Pablo estaba haciendo eso para demostrar que era verazmente un apóstol, que no era una ocurrencia de él y que en esta calidad de apóstol, que significa un mensajero enviado o un enviado mensajero, tiene la calidad de un embajador. Es un embajador con plena autoridad del que lo envió. Por lo mismo está citando el llamado de Dios a su vida como creyente y a la vez para dedicarse a un servicio y así también mostrar que esa es la voluntad de Dios para su vida.
Y quienes iban a leer esta carta debían de entender que lo que él iba a decir no es por su autoridad humana o por sus aptitudes o por su capacidad, sino por la verdad que había recibido por voluntad de Dios. Es tan apóstol, él era tan apóstol como los 12 que fueron llamados en el ministerio terrenal de Jesús. Cuando Jesús llamó a los 12 y luego es reemplazado Judas, el traidor, por Matías, Jesús le da la autoridad a Pablo de ser apóstol, porque el mismo Señor Jesucristo lo llamó y le salió al encuentro, como mostrando su gloria en ese camino hacia Damasco, pero no otra gloria, sino como el Señor Jesús resucitado. Pablo vio al Señor Jesús resucitado, fue cegado por su santidad, fue comisionado a predicar a los gentiles y a reyes y a gobernantes. Él lo instauró como un mensajero de parte de Dios y le dio enseñanzas directamente de sus mismos labios. El Señor Jesús le instruyó y le enseñó al mismo apóstol Pablo. Por eso es un apóstol. Nada que ver con los que sus pseudos apóstoles que hoy se autodenominan apóstoles. En ninguno ha visto al Señor Jesucristo resucitado, ninguno ha escuchado las enseñanzas directamente de su boca y ninguno ha pasado tiempo con él. Ninguno. Hoy los únicos apóstoles que podemos ver están aquí en la Escritura, están aquí en la palabra del Señor. Si usted quiere conocer a algún apóstol, vaya y lea el Evangelio de Juan, vaya y lea el Evangelio de Mateo, vaya y vea la carta de Pedro, vaya y lea las epístolas de Pablo. Esos son los apóstoles reales que tenemos hoy en día, están aquí en la Escritura, ningún otro. Todos los demás son charlatanes que son herejes y ofenden la verdad bíblica. Ahora, podemos ver que esto es una razón importante de mencionar. Cuando termina diciendo en el versículo 1 que está acompañado por el hermano Sóstenes, es para demostrar la veracidad del poder que tiene Dios para salvar por medio de su predicación y que su ministerio ha sido avalado por Dios en el poder del Espíritu, porque Sóstenes era un jefe de la sinagoga de Corinto. Y Sóstenes fue el segundo al mando porque Crispo, que fue el antecesor de Sóstenes como jefe de la sinagoga, que era como una capilla donde se reunían los judíos, también se había convertido al Señor. Sóstenes se convirtió unos 6 meses después aproximadamente que Crispo. Los dos jefes de la sinagoga, judíos celosos de la ley, se habían convertido al Señor por la predicación de Pablo. Y por eso lo menciona, para decir, ustedes conocen lo que pasó ahí, ustedes conocen la oposición que hay contra mi vida. Y aún así el Señor salvó a judíos, no cualquier judío, sino que fueron jefes de la sinagoga. Y esto lo pueden ver en Hechos 18 también. Es para demostrar que la gracia de Dios en el Evangelio de la cruz de Jesús es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego y hasta el resto de los demás, de las demás personas que viven a lo largo de todo el mundo. Ahora, pensemos en esto, en lo que voy a mencionar para ejemplificar de una forma un poco más sencilla. Y creo que de igual forma he tratado de ser claro. Pensemos en esta imagen, en esta situación. Un militar, un comandante militar que delega funciones a alguno de sus cabos o a algunos de sus soldados, le da el poder para mandar y ordenar al resto del pelotón. Y este soldado delegado puede hacerlo solamente porque el comandante y el general del ejército le dieron la autoridad para hacerlo. Él no solamente tiene la autoridad para hacerlo, este soldado que se le ha delegado autoridad, sino tiene también el deber y la responsabilidad. De lo contrario, cualquiera podría decirle,
tú no estás cumpliendo con tu deber, y cualquiera podría decirle, ¿por qué me estás mandando? ¿Quién te mandó? Esto ejemplifica lo que Pablo está haciendo en su ministerio y en esta carta. Y ahora, para aplicarlos a nuestra vida, este simple versículo tenemos que entender como iglesia local. Y lo digo no en el sentido de que no lo entendamos, sino que debemos de profundizar cada día como iglesia local, como hermanos en la fe y hermanas en la fe, que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ha convocado a cada uno de nosotros como miembros de una misma iglesia a ir con la autoridad de la palabra de Dios y del nombre del Señor Jesucristo a edificarnos mutuamente, a entrometernos en nuestra vida. ¿Para qué? Para vivir el llamado de Dios, el llamado del Evangelio, que es ser santos. Por eso comencé con esa pregunta: ¿hasta qué límite, hasta qué punto podemos involucrarnos con la iglesia, o tú permites que te involucrarte en la iglesia? Muchas veces vamos a tener que hacer una pregunta directa y sin dar mucho rodeo. ¿Cómo estás espiritualmente, hermano? ¿Qué es lo que te está pasando? Te he visto diferente. ¿Hay algo que te acongoje en tu corazón? Tenemos que hacerlo. Y es lo que va a hacer Pablo duramente en esta carta. Bien, así que hermanos que me escuchan, hermanas que me escuchan, o cualquier persona que esté conectada, visita, esto solamente se puede hacer cuando somos impulsados por el amor, por la gracia y la misericordia de Dios, que nos da esa valentía de abrir nuestros corazones a nuestros hermanos. Y nos trae a nuestro corazón el deseo de exhortarnos unos a otros, de animarnos unos a otros, porque debemos hacerlo porque somos uno en Cristo. Vamos a ver que es un tema también en esta carta. No somos de diferentes personas, somos de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios. No importa la denominación, si hay el evangelio, hay puro, santo. Y aunque sean indisciplinados, tenemos que reconocer que son nuestros hermanos. Y eso da lugar a nuestro segundo punto y a nuestro segundo versículo, la santidad de la iglesia. Versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Este versículo es increíble. Me cuesta dimensionarlo porque la gracia del Señor es tremenda, es abundante, su amor es glorioso, su amor es poderoso, su justificación es perfecta, la limpieza que hace en nuestra alma es completa. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo, sabiendo cada uno de los pecados de esta iglesia, le dice que son iglesia de Dios y que son santificados en Cristo. Son santificados en Cristo. Y Pablo lo está diciendo no para validar su vida pecaminosa, sino porque está exaltando y reconociendo la eficacia de la gracia de Dios para salvar por medio de la sangre de Cristo, por medio de su muerte en la cruz y por medio de su resurrección. Por eso lo está diciendo. No porque el ser humano sea digno de ser reconocido como santo, sino porque la gracia de Dios, el evangelio de Dios, como misericordia, por amor, le ha dado a los pecadores arrepentidos que creen en el evangelio la condición de ser santos delante de él. Esto es solamente por la fe, y le está diciendo: ustedes son la iglesia de Dios, ustedes son santificados en Cristo porque han creído en el evangelio, no porque se lo merezcan, sino porque el evangelio en sí mismo es gracia, un favor inmerecido, un regalo inmerecido. Son santificados porque Cristo pagó en la cruz por ustedes para que sean limpios de sus pecados. Y eso es lo que le está recordando. Ustedes se deben identificar no por la antigua vida que tenían, no por el pecado que están cometiendo hoy, sino por que si han creído en el evangelio,
Ustedes deben identificarse como santificados y como santos en Cristo. Esto era una verdad que debían de recordar. Debía de recordar, y no importa el origen. El versículo dice en la segunda mitad, llamados a ser tan santos, los de Corinto, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. No importa tu etnia, no importa de dónde vengas, no importa quién tú seas, no importa quién creas que tú seas. Si has creído en el Evangelio, somos todos uno en Cristo. Estamos unidos por la fe. Somos la iglesia de Dios, que ocasionalmente está en China, que ocasionalmente está en África, que ocasionalmente está en Egipto y un sinfín de países. Bueno, tienen fin los países, pero es la idea. Pueden estar en cualquier país, pero si han creído en el Evangelio, son santificados. Ahora el punto es que debían de reconocer esa condición para comportarse y asumir la condición que Dios le ha dado en el Evangelio. Ellos no eran santos porque por sus prácticas se convirtieron en santos, sino porque recibieron el Evangelio. Entonces, por lo mismo, deben de vivir como lo que Dios decretó que son, santos. Ellos deben de buscar la santificación porque Dios ya los decretó, ya determinó que son santos. Y eso es la familia de Dios. Un grupo de pecadores miserables destinados al infierno que por gracia son salvados y son considerados como santos. Y aunque parezca contradictorio que se le diga eso a la iglesia de Corinto, Pablo, como ya les dije, está diciendo lo que ustedes han oído por medio del Evangelio y lo que el Evangelio ofrece es glorioso, es divino, es tremendo. Nada lo puede comparar y nada lo puede abolir. Nada puede deshacer la obra que Dios ha hecho por medio del Evangelio. Así que por lo mismo, si estás considerando que has pecado y no te has comportado como santo, sino como el viejo hombre que tú eras con tu antigua vida, ven, oye nuevamente el Evangelio y arrepiéntete, porque tú ya eres una nueva criatura. Tu alma, al decir que eres santificado, ha sido limpia de todo pecado. Tu corazón ha sido limpiado de todo pecado. Tu corazón ha sido limpio, totalmente limpio. Porque si quedara un pecado en tu alma, en tu corazón, delante de la presencia del Señor, si hoy viniera el Señor, tú no irías a la presencia de Él. Dios perdonó todos sus pecados, los limpió completamente y por eso eres nueva criatura, porque si sigues siendo la vieja criatura en tu corazón, no podrías entrar al cielo. No podrías entrar al cielo. Por eso recibió el Señor Jesucristo esa sentencia de la ira de Dios por el pecador. El Cristo de la gloria murió por el pecador. Y si su muerte no hubiese sido tan eficaz, no tiene sentido creer en él. Pero eso no es lo que realmente pasó. Tiene todo el sentido creer en él, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Y en términos sencillos, ser santificado, ser limpio de todo pecado, pero el término original significa ser apartado, pero siempre tiene una idea. ¿Apartado de qué? Bueno, apartado del pecado, porque por el pecado murió Cristo. Y prácticamente debemos de buscar la separación del pecado para vivir en santidad. Espiritualmente estamos listos, pero nuestra humanidad, en nuestra carne humana, diariamente debe de buscar la práctica de separarnos del pecado. Y esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pueden ver Primera de Tesalonicenses 4. Y esto es eficaz para todos, para gentiles que son los no israelitas, como para los israelitas que sí creyeron. Ahora, hermanos,
debemos de pensar, entonces, qué es esta realidad de pecado que la iglesia de Corinto tenía? Bueno, Pablo los va a llamar a arrepentirse, a obedecer la palabra del Señor, a cumplir los mandamientos del Señor, pero este es el punto. Les va a entregar que cuando un cristiano peca, cuando un santo peca, no está condenado, porque si está en Cristo, lo que él debe de hacer es de arrepentirse y de apartarse. Cuando un cristiano peca, no debe de rendirse ante el pecado. Sí, trae dolor, pero por lo mismo mira hacia adelante, se levanta en la gracia de Dios y busca perseverar en obedecer a Dios. A un cristiano que peca no debe de darle lugar a la duda de su salvación, sino creer en la fidelidad del Señor y que el Señor va a completar en su corazón esta santificación práctica hasta que lleguemos a la gloria, el ser apartado del pecado. El problema aquí, hermanos, es cuando no vemos lo nocivo que es la sociedad incrédula, lo nocivo que son las filosofías, lo nocivo que muchas veces son las culturas y muchas veces las prácticas religiosas, las interpretaciones, incluso bíblicas, cuando no están a la luz del Evangelio, muchas veces son nocivas para la iglesia, son nocivas para el alma de los santos, que son a todo aquel que ha creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a distinguir? Bueno, si quieres cambiar, estudia la Biblia. Si quieres crecer en santidad, estudia la Biblia. Pero no como alguien que busca mero conocimiento, sino de corazón, con sinceridad en tu corazón, que quiere realmente vivir para Dios y que lucha constantemente con esta tensión de lo que el mundo ofrece con lo que Dios ha dicho que tú eres, al ofrecerte la salvación por gracia. Y quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Esto es similar cuando los padres advierten a sus hijos que se comporten como se les ha enseñado en sus casas y que les honren, que son sus hijos. Compórtate como mi hijo. Bueno, el Señor nos está diciendo lo mismo. Si eres santo, si eres mi hijo, si has sido adoptado, compórtate como mi hijo, porque ya eres mi hijo. El trámite de adopción, el medio de adopción ya fue realizado y fue por la sangre de Cristo, por su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección. Y el darte la fe cuando viste el Evangelio. Eso ya está listo. Entonces compórtate como mi hijo. Y para nosotros, ¿cómo aplicarlo? Ver la autoridad apostólica del apóstol Pablo, que se dirigió a la iglesia de Corinto, la iglesia de Dios que está en Corinto, tenemos que verlo también como autoridad para nuestra vida. El apóstol Pablo sigue siendo un apóstol para nosotros. Él fue autoridad y fue utilizado por Dios para dejar hojas, páginas con revelación de Dios, con escritura revelada por Dios. Y hoy se dirige a nosotros como la iglesia de Dios que está en Villa Santa Elena. Bueno, ahora no físicamente porque estamos en estas circunstancias, pero se dirige a nosotros, a la iglesia de Dios que está en Villa Santa Elena, para recordarnos que somos santos, santos por la fe que recibimos de Dios. Y tenemos que velar que nos comportemos como hijos de Dios, como lo que somos. Somos miembros de la misma familia. Busquemos esta unidad. Y no lo digo que no lo estamos haciendo, sino que es una exhortación de Dios para nosotros, porque debemos de crecer en esto. Y crecer en esta unidad y el velar los unos por los otros, ¿saben qué? Eso también va a traer santidad práctica como congregación. Y aunque a veces nos cueste por nuestros caracteres, por nuestras mañas, por nuestros propios pecados, que muchas veces lo dejamos ahí y no le damos arrepentimiento que necesita. Y muchas veces nos cueste reconocer la salvación de algunos porque su vida no testifica
realmente, según mis criterios, que debe ser una persona salvada? Pidámosle al Señor amor y paciencia para confrontar su corazón con la verdad del Evangelio y a veces preguntándole, diciendo, hermano, hermana, ¿quieres seguir viviendo en pecado por el cual Cristo murió? ¿Quieres seguir viviendo en el pecado por el cual Cristo fue a la cruz? ¿Quieres eso? Bueno, por lo mismo debemos de invitarlo a honrar el sacrificio del Señor Jesucristo en agradecimiento y conmemorar su resurrección, porque si Él vive, nosotros también viviremos y vivimos hoy por Él. Y así también, como dice el apóstol el apóstol Pedro, debemos de ser santos porque Él es santo. Somos santificados en Cristo, pero debemos de buscar una vida santa. Y esto tiene dos alcances. Y de forma práctica me gustaría que fuésemos a Lucas 9. Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23, y dice, el Señor Jesucristo aquí decía, a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Está hablando del arrepentimiento diario, de dejar nuestro pecado, de ver el estilo de vida de Cristo y seguirle. Y que tiene que ser muchas veces un sacrificio, porque la cruz aquí era símbolo de condenación. Y otra forma práctica, que es algo que vemos constantemente, alguien que persevera, un verdadero creyente, no se arrepintió una vez, no se arrepiente dos veces, sino como dice Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Un creyente, cuando ofende al Señor, sabe lo que tiene que hacer. No solamente caer en remordimiento, sino ir a la presencia del Señor y confesar su pecado. Alguien que persevera en el Evangelio, persevera arrepintiéndose, porque sabe que debe de ser cambiado constantemente. Y si alguien se ha endurecido en su corazón, bueno, debemos de identificarlo y si necesita ayuda, que se contacte con la iglesia, con algún hermano. Bueno, por último, vamos a pasar a nuestro tercer punto que refleja el sentido de la corrección, que es el bendecir a la iglesia. No es apalear a la iglesia, no es destruir a la iglesia. Es bendecir a la iglesia de Dios. Y podemos decir esto, santo quien quiera que tú seas, disciplinado o indisciplinado, cualquiera sea tu condición de práctica en tu santidad con el Señor. Mi deseo es que Dios te bendiga. ¿Y cómo lo dice el apóstol Pablo? Pasamos a nuestro tercer punto, que es la bendición del creyente o de la iglesia. El versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo termina con un saludo, ¿sí? Este saludo lo termina con esta frase típica de gracia y paz a vosotros, pero es lo medular del Evangelio, es una verdad que muestra la naturaleza del Evangelio de una manera increíble. Esto combina tanto la gracia de Dios, que lo vemos en el término del idioma del Nuevo Testamento, y también tenemos del saludo judío, que era shalom en el idioma del Antiguo Testamento, que significa paz. Y esto no es un formalismo. Olvídense de eso, no es un formalismo, sino, aunque ellos lo hayan convertido en un ritual seco, casi muerto y tradicional, esto era un deseo ferviente del corazón del que lo decía,
para que el favor inmerecido, para que la gracia de Dios bendijera la mente, el corazón y la vida de todos los miembros que estaban escuchando este saludo. En este caso de la iglesia, en este caso para nosotros, el deseo de la corrección, el deseo de decir gracia y paz a vosotros, es que la gracia de Dios inunde tu vida y que nos lleve a ver el amor de Dios, porque la gracia se manifestó en amor, un amor que fue visto con forma de cruz allá en el Monte Calvario, que pagó por todos los pecadores y por todos los infieles antes de que fuésemos santos. Y esto es para disfrutar del Dios santo, creador y Dios todopoderoso. ¿Para qué? Para poder ser digno de estar en su presencia como santos, perdón. Pero además, agrega que esto es tanto del Padre como del Señor Jesucristo. Recibimos paz, que no solamente significa no tener enemistad o estar en quietud en el interior, tanto en el idioma del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, significa estar completo, estar restaurado, estar pleno. Por lo mismo es paz. No te falta nada. No te falta nada. Porque estás en Cristo, estás en paz, estás en shalom. Y ese mismo es el sentido que Pablo estaba transmitiendo en su corazón por medio de esta carta. Ese era el sentido de su corazón pastoral, de líder, de maestro, de misionero, de predicador. Que la iglesia sea bendecida con la corrección de su pecado. Y esto lo ilustra perfectamente Dios mismo. Cuando vemos en Juan 3:16 que Dios Padre envía a su Hijo por amor a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Por su gran amor, esto también lo vemos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuando el pueblo de Israel, a pesar de que se rebelaba contra el Señor, murmuraba de que el Señor no era lo suficientemente eficaz para salvarlo, porque veía el ejército de Egipto que iba tras ellos y les iban a dar muerte, iban a caer en el desierto. Y dijeron a Moisés, ¿que no habían suficientes tumbas en Egipto que nos trajiste a morir en el desierto? Reclamaron por el agua que era amarga, dudaban siempre, eran totalmente incrédulos, rompieron el pacto ese mismo día que fue entregado. Y el Señor una vez y vez tras vez buscaba darle de su gracia y de su paz. Vemos a Jesús también en el Nuevo Testamento cuando le dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que no se encuentran autosuficientes y que no son autosuficientes delante de la presencia del Señor y que necesitan de otro para ser saciados y estar en paz. Sí, eso es gracia. Eso es misericordia, eso es amor. Y también cuando vemos al Señor Jesús que dice, yo soy el buen pastor, y luego dice que ha venido para que tengan vida y vida en abundancia, o se puede traducir como vida eterna, esto está en Juan 10:10. También cuando Jesús muestra su compasión con la gente, desde el barco y ve que se amontonan. Y eran mucha gente, eran miles y miles de personas, y las ve y dice en su corazón que tiene compasión porque eran ovejas sin pastor. Marcos 6:34. Entonces, así también nosotros, cada uno debe de considerar en su corazón de tener misericordia con el hermano, con misericordia con la iglesia, de querer involucrarnos. Y si hay alguno que considera que ha alcanzado madurez bíblica y espiritual, viviendo en fidelidad a Dios, no es para sentirse por sobre el resto, que no haya cabida de la soberbia. Y si ve a algún hermano o hermana que ha pecado, no es para pedrearlo y condenarlo, sino para que en compasión y en firmeza de la palabra de Dios recordarle
que si un verdadero creyente es santo y en Cristo es llamado a vivir santamente, obedeciendo a la Biblia, por el poder del Espíritu Santo. Dios nos manda como iglesia, por su gracia, por nuestra confianza en Él, en tener paciencia, en tener amor. Y esto lo pueden ver en Gálatas, cuando nuestra paciencia se nos acaba y cuando nuestro amor se va y cuando nuestro ánimo de exhortarnos unos a otros se nos va, es porque algo está pasando en nuestro corazón. El fruto del Espíritu no está fluyendo como debería fluir, porque el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones. Y si hay algo que lo limita es nuestro pecado y nuestra carnalidad. Bien, para concluir, para finalizar este sermón de 3 versículos, el primero de la serie de Primera de Corintios, de este sermón que titulé Una carta a santos indisciplinados, me gustaría finalizar con la misma pregunta con la que comencé. ¿Hasta qué punto quieres o consideras involucrarte con la iglesia local? Pablo estaba lejos y se involucró como si estuviera presente. La membresía no es firmar un papel, la membresía es amar a tu iglesia, amar a tus hermanos y buscar una forma de edificarlos como santos. Así también preguntar si puedo contar con ustedes para ser animado. Y así también decirles que si ustedes necesitan ser edificados, aquí estamos para servir, porque somos miembros de la iglesia local, de la iglesia de Dios que está en Villa Santa Elena. Por último, llevarlos a 2 pasajes. Efesios 4. Efesios 4, 17 al 21. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y también por último, vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5. Aquí son unos versículos más, pero son más cortitos. Versículo 12 al 24 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor, y os amonestan, animan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinad todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ver el ejemplo del apóstol Pablo que vemos en la Escritura y estar pendientes de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a recordar quiénes somos en ti. Señor, a mí muchas veces me cuesta. Me cuesta, Señor. Mi día a día, que es imperfecto, muchas veces nublega la verdad de la identidad de que soy un santo en ti.
Señor, quizás cuántos hermanos más se confunden en este mismo sentido. Señor, ayúdanos a entender que ser santos en Cristo no es para vivir una vida pecaminosa, sino para vivir como lo que ya somos, que honre tu vida santa. Señor, ayúdanos a andar como tú anduviste en esta tierra. Señor, sabemos que somos solamente hijos adoptados, pero confiamos en tu gracia para poder ser un compañero de usted, Señor Jesús, que pueda honrar su vida, honrar el Evangelio, vivir su palabra. No perfectamente, porque sabemos que usted mismo dijo que vendrán los tropiezos, pero sabemos que tú nos sostendrás. Dios, tú nos sostendrás. Ayuda a velar por la iglesia y mostrar el amor así. En nombre de Cristo oramos. Amén.